Listo. La única consideración que voy a tener hoy y que necesito que me colaboren en ese sentido es que una vez demos el inicio del examen, vamos a llamar a lista y vamos a hacer el llamado a lista con la cámara, ¿sí? Una vez tengamos el llamado a lista con la cámara, procedemos entonces a visualizar el examen. En este momento está oculto en la plataforma, yo lo pongo a visualizarse. Despejamos las dudas más puntuales que tengamos y una vez tengamos esto, pues arrancamos con la actividad. Como les digo, está hecho para hora y media, quizás 2 horas, yéndonos pues muy largo. Estoy tratando de dar unos 5 minuticos más a que terminen porque hubo varias personas que me dijeron que trabajaban en el centro y que salían muy, pues que al centro iban a llegar muy rápido, pero si se tenían que desplazar hasta las casas iban a tener un poquito más de demoras. Entonces vamos a tratar de mediar un poco. La intención es arrancar más o menos el examen tipo 7 de la noche. Aquí sigo aceptando personas que están ingresando. Creo que hubo como 3 casos puntuales que me dijeron que probablemente se iban a tomar un poco más en llegar por el hecho de tener que desplazarse y seguramente vivirán en Santa Rosa o vivirán en Dos Quebradas y seguramente el desplazamiento les va a tomar un poco más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en la actividad evaluativa? Son 3 partes. Hay una parte que es de unos conceptos que hemos manejado aquí. La segunda parte va a ser relacionada con, ya les digo exactamente, con 3 ejercicios prácticos. La verdad, 2 de ellos, 2, 3 diría yo que son muy cortos. Hay 2 de ellos que son, eh, digamos que con una complejidad más bien moderada. Y el último, pues digamos que tiene un poquito más de arandelas, pero pues por eso vamos a destinar estos 20 minuticos para tratar de tocar un tema de una relación de muchos a muchos, algo similar a lo que vamos a tener en ese punto, y ya pues digamos que con la aclaración que tengamos aquí, pues podemos proceder a realizarlo. Listo. Entonces, nada, empecemos. Lo voy a hacer acá en el Excel para facilidad de escritura. Porfa, si alguien necesita, si necesita comentar algo, puede hablar. El micrófono, pues, digamos que está abierto como tal. Yo voy a estar mirando el Excel, entonces me interesa esto. Y ya sabemos pues, que el compromiso es que antes de arrancar a hacer la actividad como tal, prendamos las cámaras y hacemos el llamado a lista. ¿Listo? Vamos a trabajar acá, compartamos la pantalla. Sí, compartamos la pantalla. Listo. Confirman, porfa, si están viendo la pantalla, están viendo el Excel. Sí, profesor. Ok, perfecto, listo. Entonces, creo que en la última clase virtual que tuvimos, hablamos con respecto a la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad, digamos que para identificar la manera en la que una entidad podía relacionarse y la cantidad de veces que podía relacionarse con otra, ¿sí? Aparecieron unos conceptos de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Siempre, pues digamos que el ideal como tal va a ser el de uno a muchos, y normalmente cuando tenemos de muchos a muchos, eso se puede convertir en 2 relaciones de uno a mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un ejemplo muy básico, tal cual como el que está en el examen, relacionado con este tipo de temáticas de estas relaciones, y vamos a hacer un ejemplo, digamos que algo que podamos tener nosotros en nuestro día a día, y sería el ejemplo de los estudiantes en el momento de tomar asignaturas, ¿sí? Pues digamos que si estamos hablando de un estudiante, pues digamos que a nivel de relaciones, ¿sí? Normalmente yo podría tener algo como esto, que es un estudiante, ¿sí? Ojo, a nivel de entidades, la entidad normalmente siempre se identifica con un cuadrito, ¿sí? Acá tenemos las asignaturas, y entre las dos
hay un elemento que las conecta. Acabo de tratar de dibujar en Excel, no es como lo más adecuado, pero pues digamos que para el ejemplo y para la tabulación que voy a hacer ahorita se me hace mucho más fácil tenerlo así. De las formas, se me perdieron los cuadros. Insertar, es acá. Insertar una, creo que es acá, por grande. No, eso no es vínculos. Necesito las formas. Esto, formas. Está súper escondida. ¿Sí? Y digamos que esa es la manera de hacer, pues que una entidad se relacione con la otra, pues hacemos las respectivas flechitas. ¿Sí? Acá las flechitas las voy a hacer con estos guiones. Tenemos aquí y aquí. ¿Listo? Y de alguna forma, pues ahí tenemos una entidad de qué, un estudiante que, y esto aquí podría ser fácilmente el nombre de la forma como tal, el nombre del rombito que vamos a poner aquí, podría ser que un estudiante cursa asignaturas. Dejémoslo así. Listo, un estudiante cursa asignaturas. Y digamos que a nivel de modelo de entidades como tal, estamos teniendo claramente aquí dos entidades que simbolizamos con los cuadros, ¿sí? Una relación que, que se presenta entre ellas y pues que digamos que denota la manera en la cual justamente una entidad interactúa con la otra. Si un estudiante cursa muchas asignaturas, pero también si lo vamos a ver de la otra forma, una asignatura también puede ser cursada por muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, si uno se pone a ver esto, uno diría, oh, pero es que el estudiante cursa muchas asignaturas y a su vez la asignatura puede ser cursada por muchos estudiantes. ¿Qué pasa? Mira si puedo entrar, Gina. Ok, listo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, un estudiante puede tener muchas asignaturas o cursar muchas asignaturas, ¿sí? Y una asignatura a su vez puede cursar muchos estudiantes, nos estamos viendo con el caso de las cardinalidades de relaciones que están, digamos que asociadas con muchos a muchos, ¿sí? ¿Qué es algo de muchos a muchos? Simplemente es una relación que se da entre dos entidades en las cuales, por ejemplo, y parémonos en el caso de ustedes como estudiantes de la universidad, en cámara. Estoy en cámara, sí. Entonces, tengo aquí estudiantes. Entonces, tengo estudiantes, cursan muchas asignaturas. Una asignatura es cursada por muchos estudiantes, ¿sí? Ustedes van a hacer el ejemplo, digamos que, de un semestre para ustedes, ¿sí? En el ciclo 1, ¿sí? Un estudiante, llámese Gina, llámese Angeli o llámese Luis Miguel, que acaba de entrar, o quien sea, ¿sí? Un estudiante va a cursar, digamos que para un ciclo, creo que ustedes cursan como de a 3 materias, algo así, no estoy completamente seguro. Entonces, un estudiante va a cursar 3 asignaturas en el ciclo, pero en el semestre puede cursar 6 o 7 o no sé cuántas más. Pues un estudiante, un Luis Miguel, una Gina o una Angeli o una Sara, sí, como tal, va a cursar varias asignaturas. Entonces, dentro de las asignaturas, que vamos a ver arquitectura de computadores, vamos a ver bases de datos 1, vamos a ver, bueno, cualquier cantidad de materias, matemáticas, físicas y todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, digamos que Sara va a ver esas materias, ¿cierto? Física y no sé qué más cosas. Pero a su vez, física la va a ser vista o va a ser cursada por Sara, por Angeli, por Gina, por Luis Miguel, bueno, por los que ustedes quieran. De alguna forma que estamos viendo que los tenemos completamente de muchos a muchos, ¿sí? No podemos tenerlo así. Si yo fuera a hacer, digamos que a tener un poco más detallado esto, digamos que yo tengo aquí la tabla estudiante, ¿sí? Y tengo la tabla asignatura. La vamos a hacer muy básica, ¿sí? Para no ponerle muchos elementos, porque lo más importante aquí va a ser justamente la manera en la que la relacionamos. Yo tengo un estudiante aquí, el estudiante puede tener un ID de estudiante,
Lo voy a hacer en forma tabular para poder tener datos y un nombre, ¿sí? Nombre estudiante. No voy a colocarle nada más, ni documento, ni nada, aunque sabemos que claramente, pues, cuando lo vayamos a hacer en un parcial o en algo así, pues tenemos que definirlo mucho mejor. Pero pues esos campos no van a ofrecer nada para este ejemplo. Tenemos 1, 2 y 3, y acá tenemos a Gina, tenemos a Sara, tenemos a Luis, ¿sí? Vemos que estos, dentro de mi tabla de estudiantes, estos son los estudiantes que a mí me interesa tener allí de alguna forma identificados, ¿sí? Estos, este es el nombre de la entidad, es estudiante, y estos son los nombres de los atributos, que como ya lo habíamos visto, las entidades son los cuadritos y los atributos son todos esos elipses que se dibujan alrededor de la entidad. Pero digamos que aquí estamos un paso más, porque primero va a ser muy difícil hacer todos estos elipses acá en Excel, y segundo, pues lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y volviendo la entidad tabla y los atributos columnas, que digamos que es el proceso normal cuando uno inicia con todo lo de modelamiento de bases de datos y hacia dónde se dirige, ¿sí? Y tenemos un paso adicional y es justamente la agregada de los datos, ¿sí? Porque cuando uno está definiendo un modelo entidad-relación, lo que uno define es la entidad, que se vuelve tabla, y los atributos que se vuelven columnas. Y esta data, digamos que es justamente el propósito para el cual la base de datos fue creada, que es justamente con la entidad se define la tabla, con los atributos se define la estructura o las columnas que yo voy a almacenar, y pues justamente el propósito de la base de datos es hacer que la data que hace parte de esas columnas, ¿sí? Va a permitir que va a permitir la persistencia de esa información dentro de la base de datos, ¿sí? Luego revisamos la otra entidad que es asignatura, y para asignatura vamos a tener un ID de asignatura y vamos a tener también un nombre de asignatura. Es importante que cuando estén trabajando y definiendo campos en las bases de datos, tengan la precaución de hacerlo ¿con qué? Con un elemento que, digamos que con cierta estandarización, para que los nombres de los atributos, porque luego van a ver que las tablas se van a ir mezclando para poder sacar información. Vamos que esto de nombre tabla, o sea, nombre, asignatura, descripción, asignatura, no sé qué, asignatura, puede sonar muy redundante, pero en el momento en el que usted ya vaya a hacer informes, vaya a extraer, hacer sentencias SQL para sacar esa información y ponerla al servicio de algún aplicativo, al servicio de un reporte o de lo que fuera que nosotros fuéramos a trabajar, entonces es importantísimo tenerlo, porque si yo mezclo la tabla estudiante con la asignatura, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo que el ID es del estudiante y no es de la asignatura? Me tocaría jugar con los alias de las tablas, y digamos que se va a ganar mucha más complejidad de la que tiene, ¿sí? Entonces aquí, mira lo que estoy haciendo, hice lo mismo para el estudiante, la definí solita, para la asignatura la defino solita, voy a poner los códigos de las asignaturas, ¿sí? Y entonces vamos a hacerlo acá. Entonces una asignatura va a ser justamente en la que estamos, bases de datos 1. Vamos a poner que la otra se llama bases de datos 2 y que la otra se llame algoritmos. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo tengo que establecer la relación, porque mira que arriba está diciendo un estudiante cursa una asignatura, ¿sí? Pero no es una, muchas. Y una asignatura es cursada por muchos estudiantes. Dicho de otra forma, ¿sí? ¿Yo cómo podría definir? ¿Será que yo podría tener, digamos que el identificador de Gina o de Sara o de Luis, tenerlo asociado a la tabla de asignaturas? O por el contrario, yo podría tener los identificadores de las asignaturas, que sería el 11, el 22 o el 33, que son de bases de datos 1, 2 o algoritmos dentro de la tabla estudiante. Quiero escuchar un par de personas que me digan qué implicación tendría si yo me llevo el ID de estudiante para este campo que lo voy a pintar en verde, ¿sí? O si yo me traigo el ID de asignatura para este campo que lo voy a pintar en azul. Si yo me traigo el ID de asignatura para acá, ¿qué pasaría? Y si me traigo el ID del estudiante para acá, ¿qué pasaría con ese modelo? ¿Quién me aporta algo?
Pues yo creería que cambiaría. Dime. Sí, Es decir, espera, le subo el volumen. espérate, yo ya lo pongo. Dale, dale. Bueno, ya. Digamos Sí. que se trocaría porque, digamos, ese 11, ese 22, creo yo, ese 32, en 33, quedaría ya, es más como si fuera Gina Sara, como en estudiantes, o sea, se trocaría la información. Bueno, listo. ¿Quién me aporta otra cosa? Pero muchas gracias. Sí, de hecho ya vamos a ver todo lo que vamos a identificar con esta pequeña relacioncita. ¿Alguien más tiene que aportar algo? ¿El ID de asignatura lo pondrían en el estudiante o el ID del estudiante lo pondrían en la asignatura? ¿Y qué implicaciones tendría cada uno? Profe, yo Sí. pondría en la tabla estudiante, pondría la asignatura. Yo haría la relación ahí. Ok. La que tú Porque, dices que pues, aquí yo pondría el ID de la asignatura. sí, yo la colocaría ahí porque siento que de esa manera se le daría como un mejor orden porque pues a la final necesitamos la información del estudiante y pues de hecho cuando llamamos información de estudiante llamaríamos información de asignatura. Listo, vale. Vale, muchas gracias. Ahora, ¿quién me da otra versión? ¿Qué pasaría? Sí, dime. Pues al ponerle el ID en asignatura del estudiante, Sí, estamos diciendo que ese estudiante ha pasado esas materias o tiene inscritas esas materias. aquí, ¿cierto? Listo, vale. Y la respuesta puede ser que todas las anteriores o puede ser que ninguna, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Creo que yo he sido muy repetitivo con algo y es que depende del contexto, yo podría tener que un modelo de datos fuera válido o que no fuera válido, ¿sí? ¿Qué implicaciones tendría tener el enfoque con la llave foránea? Ya sabemos que la llave foránea es una llave principal de una tabla que hace la relación con la llave, digamos que haciendo las veces de tabla padre en una tabla hijo, ¿cierto? Entonces, el primer enfoque es el azul. ¿Cuál es el enfoque azul? Y ojo, no estoy diciendo que ninguno esté bien ni que ninguno esté mal, simplemente vamos a ver qué implicaciones tiene hacerlo de una forma o de la otra. Si yo tengo aquí y yo ya sé que digamos que en el enunciado de mi ejercicio decía un estudiante, o sea, una Gina, una Sara, un Luis o el que sea que tengamos en la tabla, puede ver muchas materias, ¿sí? Pero una materia no puede ser vista por muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos que Gina, vamos a irnos con el enfoque azul, y Gina va a ver bases de datos 1. Entonces, Gina debería tener el código 11 y con eso se estaría estableciendo una relación, ¿cierto? ¿Qué pasa si Sara también quisiera ver digamos que la materia bases de datos 1? Pues yo le pongo el 11 y hasta ahí no hay problema. Incluso si Luis quiere estar en bases de datos 1, también no hay problema. ¿Qué pasa si Gina tiene que ver 4 materias más? ¿Cómo haría yo un modelo para que me soporte esa situación? ¿Sí? Es ahí donde digamos que surge el problema de la relación de N a M, que es de muchos a muchos, ¿sí? Digamos que esto podría ser un modelo válido, el enfoque azul, por eso les digo, podría ser un modelo válido si unas estudiantes solamente fuera a ver una materia, ¿sí? Digamos que sería un enfoque muy válido, muy del contexto y muy del momento en el que se esté haciendo. ¿Por qué? Porque si Gina luego va a haber otra asignatura, ¿yo cómo voy a hacer para cambiar? Tendría que entrar a hacer una actualización y perdería mi histórico y perdería absolutamente todo. Ahí yo tendría un problema y mi enfoque en este caso se quedaría corto. Digamos que podría funcionar para un enfoque muy cerrado, muy cortico, muy corto en el tiempo y muy del contexto, en el que un estudiante solo pueda ver una materia, sea la que fuera, ¿sí? La 11, la 22 o la 33, para este ejemplo. Entonces, digamos que con este enfoque me quedo corto, porque si Gina tiene que ver 2 materias, yo no tendría forma, no tendría una estructura en la base de datos que me refleje a mí cómo podría ser, ¿sí? Entonces, digamos que ese enfoque como tal se va a quedar corto para este ejercicio. Listo. Ahora, vamos a hacer el otro enfoque. ¿Qué pasaría si yo en vez de colocar la asignatura en el lado de la tabla del estudiante,
me traigo el ID del estudiante para el lado de la asignatura, ¿sí? Entonces, digamos, Gina va a ver las 3 materias, ¿sí? Entonces, Gina, el ciclo de Gina es con bases de datos 1, con bases de datos 2 y con algoritmos, ¿sí? Y hasta ahí estamos perfectos, ¿sí? Gina tiene sus respectivas materias y está perfecto. Pero entonces, ¿qué hago con Sara y con Luis que tienen que ver ya 2 materias cada uno? ¿En dónde los referenciaría? Y es allí en donde nos damos cuenta que, digamos que para el contexto en el cual nació este ejercicio, que es un estudiante puede ver muchas materias o cursar muchas materias y una asignatura puede ser cursada por muchos estudiantes, ninguno de estos 2 enfoques va a servir, ¿sí? No. Ninguno de estos 2 enfoques va a servir. ¿Por qué? Porque tenemos una consideración aquí y es que justamente ni con digamos que el estudiante que ocupe una materia es como si la materia, mejor dicho, en la lista solo fuera a tener un estudiante. Y si lo hacemos de la otra forma, también podría ser que estaríamos atando solamente un estudiante a una sola asignatura. Y en cualquiera de los 2 enfoques, digamos que tendríamos una dificultad. ¿Cuál sería la dificultad? Pues la dificultad es que no podríamos dar solución a lo que se nos está pidiendo. Y es justamente un estudiante que vea muchas asignaturas y una asignatura que sea vista por muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, ya tenemos el problema, ya sabemos que este tipo de estructura así como está, ni la una ni la otra me sirve, ni la verde ni la azul. Entonces, hasta ahí estamos claros. Estamos en medio de una relación de muchos a muchos y digamos que esta situación aquí no nos sirve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde aparece, digamos, que el concepto de esa tabla intermedia que se genera. Porque aquí, entre estas 2 tablas, tenemos una relación de N a M, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos de un lado y muchos del otro, y se simboliza N porque N puede ser un número y M porque podría ser un número diferente. En alguna literatura aparece como N a N, ¿sí? En otras aparece N a M porque pues, digamos que son muchos, pero no necesariamente tiene que ser la misma cantidad. ¿Qué hacemos aquí entonces para romper esa situación? Y es aquí donde aparece el concepto de esa tabla intermedia, con lo que yo busco que hacer que una relación de N a N, como la que tenemos graficada acá, se nos convierta en una relación, o mejor, en 2 relaciones de uno a muchos. ¿Y cómo lo logro? Pues digamos que para hacerlo tenemos una especie de regla. ¿Qué puedo hacer? Normalmente yo podría tener esto, lo que se acostumbra es hacer una tabla que tiene el nombre, digamos que de alguna forma mezclan los contenidos o los nombres de las 2 tablas que le dieron origen a esa relación de muchos a muchos, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer así está bien, si ustedes le quieren colocar curso está bien, o sea, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante aquí? A mí normalmente me gusta tener una llave estudiante asignatura. Eso queda larguísimo, pero créame que cuando lo estén trabajando con sentencias va a ser mucho más fácil de modelar, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante aquí? Aquí debemos tener la llave de cada una de las tablas que me dieron origen. Yo ya sé que la llave principal de esta, la llave primaria de esta tabla es esta justamente, porque el 11 va a ser un registro único con el cual yo voy a sacar los atributos de bases de datos 1 y de todos los demás atributos que yo podría tener definidos aquí, que podría tener muchísimos, el libro en el que se relaciona, la última actualización del currículo, bueno, y cualquier otra cosa que pudiera ser relevante a una asignatura, ¿sí? Y aquí, pues obviamente también, estos IDs de acá, esta llave primaria ID estudiante, este uno se encarga de representar a Gina con sus nombres, con sus apellidos, con su identificación y con cualquier otra información que me la pueda identificar a ella como un estudiante, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos que, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando muy bien nuestras entidades desde el punto de vista de cada entidad como tal, digamos que con la relación de muchos a muchos que se genera. Pero aquí ya vamos a hacer, digamos que la manera en la que podríamos resolver esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Con una tabla intermedia. Esa tabla intermedia va a tener una llave y normalmente lo que tiene es que se trae la llave de las 2 tablas que me generaron la relación de muchos a muchos. Para este caso, ¿cuál es? El ID del estudiante y el ID de la asignatura. ¿Sí?
¿Y qué otra cosa podría tener? Resulta que hay cosas adicionales que uno puede ir viendo que van saliendo en un modelo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo identificar que Gina matriculó la materia el semestre pasado y no la pudo ver, o la perdió, o le tocó cancelarla, o no salió docente y quedó el registro, pero ya no la pudo ver o no le sirvió el horario, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces digamos que Gina podría relacionarse con una asignatura en más de una ocasión, ¿sí? Entonces digamos que aquí vamos a hacer toda esta relación, ya la vamos a mirar en la tabla cómo nos quedaría formada, ¿sí? Y aquí, digamos que yo podría también agregarle una fecha de inicio que me va a identificar en qué periodo académico estoy, ¿sí? Y cualquier otra información podría tener un estado, ¿sí? El estado podría ser que si la terminó, si la cursó, si la aprobó, si la perdió, no sé qué, podría tener incluso una calificación, solamente por decir algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué? La calificación no puede ir en la asignatura, porque es la calificación de quién. O sea, la asignatura tiene una calificación, ¿es de qué estudiante? Ah, no. Y yo en el estudiante tampoco podría tener una calificación, porque la calificación es del estudiante, pero cursando esa materia, no es la del promedio ni nada de esas cosas. Entonces, digamos que hasta aquí, digamos que esta podría ser una definición de esa tablita, ¿sí? Y si yo lo quiero tener aquí un poquito mejor visto, entonces aquí también modelemos la del estudiante que le dio origen, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es las vistas que van a tener esas tablas con la data, ¿sí? Pero aquí simplemente estamos identificando el modelito. Entonces aquí tenemos un ID estudiante, tenemos un nombre estudiante. Digamos que esta es mi tabla. Y aquí por este lado también voy a tener mi asignatura con mi ID asignatura y con el nombre de la asignatura. ¿Listo? Entonces aquí como ya lo ven, miren que aquí entre estas dos, si yo lo fuera a relacionar, yo aquí entre estas dos tendría una relación de N a M. Mientras que entre estas dos, yo tendría una relación, un estudiante puede cursar muchas materias, ¿sí? Y aquí también podría tener que una asignatura puede ser cursada por muchos estudiantes. Entonces miren que de qué forma teníamos el modelo con una tabla de muchos a muchos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Definimos nuestras tablitas y le generamos una tabla intermedia que es la que se encarga de romper ese muchos a muchos y como ustedes pueden ver queda convertida en una tabla de uno a muchos y en una relación de uno a muchos y en otra relación de uno a muchos. Ahora, como yo ya vi que digamos que es insuficiente esta definición, esta data que está aquí se encarga de identificar una tabla y esta data que está aquí se encarga de identificar la otra tabla. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para identificar o para cuadrar los campos de la nueva tabla? ¿Y será que yo con esto sí voy a poder tener lo que busco hacer? Que un estudiante pueda cursar muchas materias y adicionalmente que una materia pueda ser cursada por muchos. Entonces yo aquí genero lo que sería digamos que la vista de la tabla con la data que va a tener adentro, ¿sí? Y que vamos a tener un ID, estudiante asignatura, que vamos a tener un ID estudiante, vamos a tener un ID asignatura, vamos a tener una fecha de inicio, vamos a tener un estado y una calificación. Entonces, digamos que parándonos aquí, vamos a definir unas llaves acá. Todos los números van a ser diferentes para que no generen confusiones y para que vean que son identificadores propios de cada tabla, ¿sí? Vamos a hacer acá una mezcla de todo. Entonces, digamos que los tres estudiantes que están aquí, que eran el código 1, 2 y 3, Gina, Sara y Luis, ¿sí?
Esos 3 estudiantes, 1, 2 y 3, van a ver la asignatura bases de datos. La asignatura bases de datos es la asignatura número 11, ¿sí? Ahí están los 3. ¿Qué fecha de inicio tiene? Entonces pongámosle que esto fue en 2023-2, ¿sí? Pongámosle esa fecha ahí como para identificar que es el segundo semestre del 2023. ¿Qué estado tiene? Pueden colocar, por ejemplo, un estado en curso. Esos estados podrían estar incluso en otra tabla, pero dejémoslo así nomás, ¿sí? Que está en curso y la calificación de todos, pues todavía no está, ¿sí? Pero adicionalmente yo podría tener que los 3 estudiantes van a ver también la materia 22. Y digamos que esa ya la vieron, que la vieron en el 2023, pero en el primer semestre. Terminada, cancelada y perdida, ¿sí? Aquí pongámosla aprobada mejor, como un estado. Esos estados podrían estar en otra tabla, ¿sí? Pero digamos que no la vieron en el mismo momento, digamos que Profe, perdón, Sí, dime, pero es que estoy un poquito perdida. cuéntame. Ahí en ese ID estudiante y ID asignatura hace referencia para poder como mezclarlo a los dos, por decirlo así. Sí, claro, aquí digamos que lo que estamos haciendo en esta tabla intermedia es justamente romper esta relación de muchos a muchos que se me presenta en este pedazo, porque mira que ahorita con los ejemplos que hicimos, Gina, Sara o Luis solamente podrían ver una materia y digamos que de alguna forma bloquearían a que otra persona pudiera ver la materia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque digamos que definiendo llaves foráneas simplemente de una manera directa para este caso puntual tendríamos dificultades. Entonces, cuando vemos que una relación de muchos a muchos sale, debemos establecer una tabla intermedia, que es justamente esta, ¿sí? ¿Cómo nace la tabla intermedia? Pues con una llave propia y con las llaves primarias de los campos o de las tablas que dieron origen. En este caso, estudiantes y asignaturas tenían una relación de muchos a muchos y se rompe con 2 relaciones de uno a mucho, que la podemos ver aquí y la podemos ver acá. ¿Y qué campos se ponen? Digamos que se establece como una especie de, para este caso puntual, como de una ubicación en el tiempo para poder identificar cuáles son las materias. Si tú me dijeras esta asignatura o esa tabla que está saliendo intermedia, esa tabla hace las veces de un histórico, porque mira lo que vamos a hacer aquí. Yo aquí estoy diciendo, ya, por ejemplo, esta materia la canceló aquí en el 2000, pongámosle 2022, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy generando una estructura que me permita a mí efectivamente modelar y permitir que un estudiante haya visto las materias, digamos que en diferentes espacios, pero que el hecho de tomar una relación con una materia no me bloquee que los otros estudiantes no la puedan ver. Y adicionalmente que el estudiante pueda soportar, digamos que la relación acá o este modelo me pueda soportar que un estudiante pueda ver varias y adicionalmente que una materia pueda también ser vista por varias, sin generar ya una tabla de muchos a muchos, sino generando 2 relacioncitas. ¿Y esto por qué se hace? Porque digamos que vamos caminando hacia un lenguaje de consultas que se llama SQL, que es un lenguaje estructurado de consultas, y para hacer ese tipo de expresiones o ese tipo de reportes o de consultas para poder sacar información, yo necesito tener estas relaciones de esta forma para que el motor no se enloquezca, ¿sí? Para que no vaya a traer información que no debes. Entonces, digamos que aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, digamos que las diferentes asignaciones para un ciclo. Yo con esto podría decir, acá voy a asignarle a todos los estudiantes que van a ver la materia 11, que la van a ver en este ciclo y les puedo poner un estado. Pero, bueno, pero es que Sara y Gina también estudiaron el año pasado y vieron tal otra materia y la aprobaron, la cancelaron, la perdieron. Entonces, ¿yo qué hago? Con esta tabla, yo tengo 2 tablas bien definidas en las cuales me sirven a mí como para catalogar las materias y para catalogar los estudiantes. Cuando hablo de catalogar es simplemente tenerlos almacenados. Pero digamos que esto se vuelve una relación viva, es en el momento en el que yo empiezo a mezclar cosas de las diferentes tablas. ¿Para qué? Pues para poder tener información real de aplicaciones y yo luego decir, ok, voy a sacar la consulta de todos los estudiantes que tienen aquí, por ejemplo, voy a sacar todas las materias que ha visto Sara en su vida académica en la universidad, o voy a sacar todos los estudiantes que han visto la materia bases de datos 1, o mejor, voy a sacar toda la lista de los estudiantes que en el 2023-2 perdieron alguna materia
Entonces, digamos que yo ahí que estoy estableciendo estructuras para luego, con ese lenguaje que vamos a ver más adelante, poder sacar la información o la data, ¿sí? No sé, creo que alguien levantó la mano. Me dicen, porfa, que... Sí, profe, perdón, fui yo. Sí, dale, Profe, dale. tengo una pregunta en cuanto a acá. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, que ahí aparece que una clase perdida y cancelada, si Ujú. uno lo quiere volver a colocar como, la van a volver a repetir, la van a volver a agregar? Sí, claro, por ejemplo, mira lo que justamente iba a hacer aquí. Por ejemplo, mira, el estudiante 3, que en este caso es Luis, dice que vio la materia 22, que era bases de datos, que la vio en el 2020 en el ciclo 2 y la perdió. Y luego podemos tener aquí que el 22 la volvió a ver en el 2022-2 y la aprobó, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo podría decir, ok, con esa tabla yo necesito sacar para el estudiante Luis Miguel todas las materias que por las que él ha estado matriculado en la universidad, o todas las materias que él ha aprobado en la universidad, o todas las materias que él ha cancelado en la universidad o que ha perdido en la universidad. Y yo con eso, yo ya podría tener, digamos que ciertos elementos para poder tener esos catálogos de alguna forma vivos y que me permitan a mí sacar información, generar esos informes, esos reportes en el momento en el que yo les requiera, ¿sí? Si yo lo hubiera hecho de la forma en la que estábamos haciendo inicialmente con ese de muchos a muchos, teníamos la restricción de que prácticamente una materia iba a ser vista por un estudiante y se acabó. O el estudiante iba a ver una materia y se acabó, dependiendo de dónde pusiéramos el ID de cada cual. ¿Por qué? Pues porque teníamos una relación de muchos a muchos que con ese modelo iba a ser insuficiente. Para eso, entonces, ¿qué se hace? Se rompe esa relación y se coloca un espacio. Acuérdate que nosotros cuando estamos trabajando bases de datos, lo que estamos definiendo justamente son estructuras para poder almacenar esa información, relacionar esa información y garantizar cierta integridad. Cuando yo hablo de integridad es que la información, digamos, que no sufra alteraciones y que sea consistente, ¿sí? Que no vayamos a sacar simplemente, bueno, los estudiantes de bases de datos y que solamente me salga un código, porque digamos que con la estructura inicial que estábamos planteando, eso no podría pasar. Con esta que hicimos aquí, mira que podemos ver que Gina tiene materias puede tener materias en diferentes ciclos aquí registrados, puede tener materias en curso varias, puede tener varias aprobadas, varias canceladas, sin ningún tipo de restricción. No sé, Juan, si te respondí y no sé quién me había preguntado inicialmente, como no vi la pantalla, no sé quién fue la chica que me habló. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí, claro, cuéntame. En ¿Quién la me había tabla, hablado inicialmente, perdona? ¿Fue Gina o no recuerdo quién me habló? Bueno, listo. Dale, profe, dale, en la tabla estudiante asignatura, sí. los dos atributos, los primeros son los mismos. ¿Cuáles? En la tabla estudiante asignatura. Pues digamos que, a ver, digamos que la literatura puede decir varias cosas, ¿sí? Normalmente cuando sale una relación de muchos a muchos, ¿sí? La literatura recomienda que la tabla nueva, la llave principal, sea la mezcla de las dos llaves que le generó la relación. En este caso sería una llave compuesta formada por ID estudiante y por ID asignaturas, ¿sí? Digamos que eso es lo que normalmente la literatura aconseja. Se tiene una relación de muchos a muchos, se parte con una tabla intermedia y esa tabla intermedia, las llaves van a ser unas llaves compuestas. Digamos que la llave de identificación primaria va a ser la combinación de las dos. Sin embargo, digamos que en ciertos elementos y bajo ciertas características, yo personalmente soy mucho más partidario de tener llaves primarias propias de cada tabla y te lo explico aquí. Si yo no tuviera esta llave como primaria, Ya. ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo aquí que Luis Miguel, la materia la perdió, y si yo no tengo otra cosa que me haga diferente ese registro, yo no podría tener a Luis Miguel volviendo Sí, a ver la misma materia que perdió. profe, no, ya me respondió. Ahí justamente usted se paró en el primer atributo y ya hay que es un nombre distinto. Claro, que lo haga único. Sí, 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 es que de hecho es muy larga, pero ahí Eso. se estaba viendo era como recortado, pero sí, Sí, es sí, sí, sí. el único, este es el del estudiante y este es de la asignatura. Ah, Este, listo, profe. ahí lo importante es identificar que esta es la llave primaria de mi tabla. Esta es la llave foránea, ¿sí? Que dio origen a la creación de esa relación.
y esta es la otra llave foránea que también me dio origen a esa relación. Y yo que estoy modelando aquí, si usted lo ven de alguna forma, esto es un historial académico de todas las materias, porque yo podría tener aquí incluso más cosas. Ah, bueno, ¿qué docente se la orientó? Sí, ¿qué docente se la orientó? ¿Qué docente no se la orientó? Bueno, cualquier cantidad de cosas, listo. Yo sé que esta parte es probablemente la más compleja digamos que en relación de... Me disculpan un momento, por favor. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien levantó la mano o se te quedó levantada, Juan? Sí, profe, perdón, tenía otra duda. Cuéntame. En la parte en la que tú estabas agregando ahí la estudiante y más asignatura, ¿cierto? Que llega hasta 999. Si Sí. se agrega otro más, ¿cómo quedaría, profe? Perdón. Ah, no, pero pierde cuidado con esto. Digamos que esto, el motor de base de datos, estos códigos y estos códigos van a poderse hacer de 1000 formas, ¿sí? No tiene que ser necesariamente eso. Lo que hago aquí es simplemente replicarlo para que ustedes vean que son códigos diferentes. ¿Por qué? Porque en un ejemplo real puede que el ID estudiante 1 sea Gina y la asignatura, el motor de bases de datos me genera también la llave 1 para bases de datos 1 y para el ID estudiante de asignatura también me genere el 1, ¿sí? A menos que yo tenga algún tipo de secuencia que se usa mucho en Oracle y con las cuales yo pueda decir, ok, listo, perdón, entonces la tabla de estudiantes de asignaturas arránquela desde el 250, la de asignaturas arránquela desde el 10 y la de los estudiantes arránquela desde 0 o desde 1, ¿sí? Eso digamos que es más simplemente, es una cosa como un poquito pedagógica, simplemente para identificar que son códigos diferentes, que no se está haciendo referencia al mismo código de alguna tabla de las que esté atrás. ¿Alguien más creo que levantó la pregunta? Gina, dale. Sí, profe, regresa de nuevo, por favor, al Excel. Ahí en ID estudiante de asignatura, ¿eso es como un consecutivo o es relacionado con el ID del estudiante y el ID de la asignatura? Digamos que si es como relacionado del estudiante y de la asignatura, ese 111. Ok, esto aquí, digamos que esto aquí podría ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Sí, O el código que ustedes quieran. No tiene ningún tipo de relación con ninguno de los códigos previos. Por eso les digo, incluso aquí podríamos tener 1, 2 y 3. El identificador de asignatura 1 es bases de datos, el identificador de asignatura 2. Digamos que aquí simplemente lo relaciono de esta forma para hacerlo un poco más pedagógico, para que vean que este es una secuencia diferente a este y también diferente a este, ¿sí? Pero podría ser cualquier número, como te digo, podría ser que las asignaturas, me gusta mucho el 555, entonces los códigos los voy a empezar en 555 y el motor, cada que yo agregue una asignatura, le suma 1, ¿sí? O le suma 10 o le suma 20. Eso yo lo podría definir. Digamos que aquí lo importante en lo que hay que tener claridad es que esto hace referencia a números que son propios de la entidad en la que estoy parado o de la tabla en la que estoy parado. Podrían ser los mismos, podría ser que el ID estudiante 1 y la asignatura también arranque con un ID asignatura 1 y que el ID estudiante asignatura también arranque con un ID 1, ¿sí? Pero en cada caso, digamos que está haciendo referencia es a la llave que le dio origen, mejor dicho, a la tabla en la cual fue escrito.
¿vale? O Sí, más ahí. confundida. Sí, Sí, gracias, profe. listo, vale. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? Esto es un claro ejemplo de lo que nos podemos encontrar, pero como les digo, probablemente sea la parte más compleja, digamos que en todo lo que está relacionado con modelo de datos y con modelo entidad-relación. Yo creería que mientras cojamos esto, yo entiendo que claramente esta clase ha sido muy damnificada con tantos lunes afuera, ¿sí? Hoy quería hacer una clase completamente en el tablero para tratar de hacerlo, me tocó ingeniármelas aquí para hacerlo en el Excel, creo que para el propósito pedagógico se cumple, pero quiero pensar y quiero entender que todos estamos aquí completamente conectados y que estamos completamente pues atendiendo todo lo que se está instruyendo acá. De todas formas, como les digo, el examen tiene una parte teórica y va a tener 3 partes prácticas que son pequeñas, que están, digamos, que asociadas de una forma muy clara a lo que se instruyó en las diferentes diapositivas de la clase. Y pues digamos que el último punto sí va a tener una relación tal cual como lo que estamos haciendo aquí. Miramos a ver de qué forma vamos a hacer para poderlo de alguna forma modelarlo. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, fíjate que creo que acá quedó con una evidencia. Bueno, listo. Ahorita vamos a abrir el examen. Entonces voy a dar un segundito. Si no hay preguntas, damos por inicio el espacio del examen. ¿Sí? Déjenme un segundo, porfa, yo activo el examen. ¿Cuántas personas hay acá en clase? En este chat, estamos 19. Vamos a hacer una llamada lista, chicos. Esa sí es completamente necesaria hacerla. Por favor, la mayor cantidad de cámaras que quiero ver encendidas para poderlas ver. Déjenme en 2 minutos, yo activo el examen y déjenme que se me perdió el aula. Yo activo el examen y arrancamos de una. Profe, qué pena. Es Sí, que yo tenía cuéntame. un problema. Usted va a habilitar en la plataforma para hacer el examen, Sí, ¿cierto? señor. Ujú. Es que no puedo ingresar a la plataforma todavía, entonces yo quedaría ahí. Bueno, regálame un segundo, porfa. ¿Ya validaste con el aula nueva? Es que no es por eso, es que porque directamente, o sea, yo tenía otras materias inscritas y primero hay que cancelar eso y eso está en proceso, entonces no me han cancelado las otras, por eso no estoy en ninguna de las que estoy viendo en ese momento. Por Ok, eso no tengo listo. ningún ingreso a ninguna clase, Entonces hagamos una ninguna excepción. asignación. Hagamos una excepción entonces. Mira, ahorita te paso el examen por el WhatsApp. Bueno, mejor dicho, voy a pasar el examen por el grupo. Tú estás en el grupo. Sí, señor. Ok, listo. Voy a pasar el examen por el grupo, pero digamos que salvo una cosa de fuerza mayor, digamos que el punto en el que yo lo voy a calificar va a ser en el aula, ¿listo? ¿Qué requisitos hay, chicos? Entonces, llamamos a lista, cámara encendida, empezamos a hacerlo, ya el examen ya está visible y por favor, el resultado del examen, así lo hagan a mano, háganlo donde quieran, pero el entregable es un PDF, ¿sí? Creo que no deja subir absolutamente ninguna otra extensión. Entonces, así sea que lo hayan hecho en una hojita, le toman la foto en un Wordcito, lo convierten a PDF y lo suben, ¿listo? Para poderlo calificar de una manera mucho más ágil. Vamos a llamar a lista. Listo, porfa, si prendemos las cámaras les agradezco. ¿Alguien de los que les compartí de pronto en el grupo está por fuera de esa lista? ¿Quién es Dark Invasor en el WhatsApp? Peggy, profe. Ok, listo. Tú también tienes problemas con el aula. Correcto, yo la tenía habilitada, pero resultó que no sé qué pasó y se bloqueó la cuenta. Listo, perfecto. Vale. ¿Hay alguna persona que estaba fuera de la lista de los que mandé hoy? Voy a llamar a ver y porfa me encienden las cámaras. Gracias. Acevedo, mira, Juan Pablo. Presente, profe.
Son muchos. Son muchísimos. Arango Kirama Angeli. Angeli Arango, pues la veo conectada, pero no. Ya, profe, qué pena, yo. Listo, vale. Muchas gracias. Quintero, Bedoya Quintero, Luis David. Profe, presente. Ok. ¿Tienes cámara? Sí, aquí estoy. Pero la Estoy saludando. tienes apagada. No, ¿Tienes varios accesos? sí. ¿Ya me veo, profe? No, no te veo. Vamos a salir de esta. Vale. Y habla nuevamente, porfa. Ya te vi, listo. Vale. Ok. Listo. Luis Miguel Blanco. Profe, acá. Listo, perfecto. Vale, muchas gracias. Oh, Juan Pablo Castaño. Juan Pablo Castaño no lo veo. No lo veo en el chat. ¿Alguien lo conoce? Ok. Michael Chávez. Aquí ya te estoy viendo. Presente, profe. Listo. Alex 10. Pues yo. Listo, profe, yo. ¿Tienes cámara? Solamente para el llamado a lista y ya la puedes apagar. Alex, ¿no tienes cámara? Sí, profe, no me dijo pues que la podía pagar. No, no lo habías prendido, nunca te había visto. Uy, Ah, qué. ya me está viendo ahí. Sí, ahí sí. Ya la puedes apagar. Camila Echeverry. Pequi de mi arepa. Camila, se le dañó la. No te veo. Ya te vi. Listo. Vale. Gracias. Yo miro quién sigue. Esteban González. Presente. Perfecto. Ya la puedes apagar. Miguel Hurtado. ¿Tienes cámara? Sí, profe. Tienes varios accesos, ¿cierto? Sí, el que sacó una nave. Ok, ya está. Listo. Oh, Heidi Catalina. Marín. Profe, yo, ¿sí me escuchó? Sí, sí, ahora sí ya. Y ya te vi también. Muchas gracias. Bueno. ¿Listo?
Jason Samir, ¿ya llegó? Me habías escrito que tenías una... Sí, profe, ya aquí presente. ¿Tienes cámara? Ok, listo. Vale. Gina Alejandra. Presente. Hola, listo. Vale. Sergio Ramírez. Presente, profe. Listo. Karen Trujillo. La profe, buenas noches. Hola. ¿Tienes cámara? Sí, pero está como lenta. Ahora sí. Ahora sí, ya te vi. Listo, vale. Muchas gracias. Vamos en Karen. Víctor Hugo Peggy. Presente, profe. Listo. Y Sara Villa. Presente, profe. Ok, vale. Listo. Bueno, chicos, entonces tenemos el examen. Lo voy a compartir aquí un segundito para que lo veamos de una manera muy rápida y arrancamos. ¿Listo? Debe ser un poquito, no sé, como de malas, porque mira que hoy iba a hacer el examen en parejas, pero estoy pensándolo si todavía continúo con ese alineamiento o si lo prefieren hacer. Obvio. O si en tríos, ¿Cómo? o en tríos ya. ¿En tríos? Ah, Ok. no, no. Tríos Nos es un sirven en paseo. parejas porque así lo pueden subir uno en la plataforma y los que no tenemos plataforma activada no tendríamos inconveniente. ¿Quién se opone a eso? En este curso, por más que vea 22 personas en lista, solo hay 17. Es decir, que hay un valiente que tiene que hacerlo solo y pues digamos que los otros serían 8 parejas. Pero digamos que solamente debería haber una persona haciéndolo solo. Ustedes me dicen, si quieren hacerlo en parejas, lo hacemos en parejas. En parejas, profe. Sí, profe, en parejas. Listo, ¿y quién lo va a hacer solo? El que lo hace solo tiene un premio. ¿Quién lo hace solo? Profe, yo lo hago sola. Listo, vale. Vale, listo. Entonces Karen lo hace sola y necesito entonces las 8 parejas. Y mientras arman Profe, las parejas, dime, ¿sí? yo con Juan Pablo. Listo, entonces porfa, escríbanme en el chat, ¿sí? En el chat de esta conversación, escriban por favor los nombres completos, Luis Miguel Blanco con Juan Pablo, el apellido que sea, ¿sí? Y vamos haciendo las parejas. Mientras yo saco el examen y lo leemos acá, y ya está. Profe, disculpe, una pregunta. Señor, En la plataforma va a estar en el apartado de recursos o en actividades. en el de recursos al final dice primer parcial y ya está habilitado. De todas formas, aquí lo estoy compartiendo para leerlo y lo voy a compartir también por el chat para que lo tengan en todo lado, para que no me digan que no pudieron ver el parcial y por eso no lo hicieron. Listo. Ah, listo, profe, porque Entonces, la plataforma creo que va a descargar. solamente faltó Juan Pablo Castaño. Esas son las preguntas. Mira que son preguntas. El primer bloque son falso y verdadero. Ese primer bloque creo que no les va a demandar gran cosa. Una base de datos es un catálogo o colección de datos, responder verdadero o falso. El propósito de una base de datos es la persistencia de los datos en un aplicativo. Una entidad es una abstracción de un objeto del mundo real buscando ser descrito. Un atributo es cada una de las propiedades que permiten describir una entidad. Una relación se simboliza con un rombo. Una entidad se simboliza con una elipse u óvalo.
Un atributo se simboliza con un rectángulo. Una relación permite modelar las dependencias entre diferentes entidades. La relación de muchos a muchos es ideal para un modelo de datos relacional. Una llave primaria es un atributo que identifica de forma única un registro en una entidad. Digamos que esas preguntas están cortas, están simples. Luego vienen los ejercicios prácticos, ¿sí? Mire que todos tienen valor diferente. La primera parte vale 1.5. Ahora esta, digamos que la parte práctica dice definir la entidad libro con la mayor cantidad de atributos que sea posible, ¿sí? Creo que hicimos varios ejemplos así. Espero ver, digamos que el modelo de la entidad con su respectivo símbolo y todos los atributos que están alrededor de ella con su respectivo símbolo. Luego vamos a hacer un segundo ejercicio que dice definir la entidad serie de televisión y la entidad género. Claro que por género me estoy refiriendo a esa ciencia ficción, a comedia, a géneros románticos o cosas así por el estilo, ¿sí? Géneros digamos que de películas o de series, con la mayor cantidad de atributos que sea posible. Vamos a hacer primero la identificación de las entidades y luego establecer la relación que se da entre las dos entidades. Si sale una relación de muchos a muchos, no me importa, pues digamos que ahí lo importante es que me hagan eso, la definición de las entidades y establezcan la relación que hay entre ellas, ¿sí? Y la tercera parte, que es el ejercicio, digamos que con el cual empezamos la clase, que es este, nos entregan el siguiente modelo de datos, el cual tiene una limitación, y es que cada factura solo puede tener un único producto. En un inicio con este modelo era suficiente, pero después de ser puesto en producción, se dieron cuenta lo poco eficiente que era, y lean muy bien esto, que era crear una factura para cada cliente que compra un producto, ¿sí? Ese es el modelo que tenemos aquí. Entonces, por lo cual usted fue contratado para modificar dicho modelo, pues resulta evidente que entre producto y factura, con las nuevas especificaciones tendríamos una relación de muchos a muchos. Por favor, realizar las modificaciones necesarias para que el nuevo modelo me permita, con una factura, incluir muchos productos para un cliente específico. ¿Listo? Ese es el examen, chicos. Ahí no hay nada más. Creo que probablemente el punto que les va a revestir un poquito más de complejidad va a ser el punto de ¿qué? El punto del último punto, el de la modificación de la entidad, ¿sí? Listo, entonces aquí porfa, me escriben por favor las parejas, ese es el requisito para poder empezar. Aquí ya vi que está Luis Miguel con Juan Pablo. Luis Miguel con Juan Pablo. Está Gina. Gina con Angeli. Está Sergio. Con Miguel. Está Jason. Con Alex 10. Está Camila con Sara. Está Karen sola. Es Michael, ¿cierto? Michael con Esteban. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que me faltan 2 parejas. Por favor, actualiza la plataforma a ver si ya te sale, Juan. Porque ya el examen ya debería verse. Acuérdense No, que profe, no se ve. están No, ingresando a la plataforma nueva, ¿cierto? Sí, sí, profe, señor. y no, Déjame no yo. aparece. Ah, muy bien.
mostrar. Por favor, revisen en este momento si ya está disponible. Ahora sí, profe, ¿Ya gracias. sale? Ok, listo. Chicos, como vamos a arrancar el examen 40 minutos más tarde de lo que pensaba, entonces les voy a dejar el examen abierto hasta las 10 de la noche. Yo creería que no va a ser necesario tanto tiempo, pero vamos a abrirlo acá hasta las 10 de la noche. Como ya tenemos todas las parejas y por lo menos alguna de las personas de la pareja tiene acceso al examen, por favor, en la respuesta o en el nombre del archivo, donde quieran, coloquen el nombre de la pareja, ¿listo? Profe, perdón, si llegamos a tener alguna duda, ¿le podemos escribir o cómo nos contactaríamos con usted, profe? Pues, justamente eso les iba a preguntar, ¿qué prefieren? Lo que pasa es que si tenemos esta charla abierta, no sé si sea muy relevante tener una charla en silencio tanto rato. Si ustedes prefieren, pueden hacer las dudas por el WhatsApp. Si quieren, dejamos la Catalina con Víctor Hugo. Creo que me falta una persona o una pareja. Tengo Luis Miguel. Vamos a mirar acá, tengo Juan Acevedo. Luis Miguel. Tengo Gina con Angeli. Tengo a Sergio con Miguel. Tengo a Jason con Alex. Tengo a Karen sola. Tengo a Michael con Esteban. A Catalina con Víctor. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tengo 15 personas. Me falta una pareja. ¿Hay alguien de esta llamada que esté solo en este momento? Aparte de Karen. Profe, sí. ¿Hay forma de que también me pueda hacer solo? Dale. Listo, profe, gracias. Luis Bedoya. Está solo también. Y creo que la única persona que faltó fue Juan Pablo. Tengo que reportarlo. Juan Pablo Castaño. ¿Alguien lo conoce? Voy a Profe, pues, compartir. decirle, Déjame, yo miro porque yo tuve alguien que me escribió en la tarde que estaba incapacitado. No sé si está aquí o si es él justamente. Ah, bueno, listo. No, quien está incapacitado es Esteban, ¿cierto? Listo, pero Esteban ya está. Esteban está con Michael, ok. Listo, vale. Mm. Este número es de alguien de acá de este grupo, 301-701-5957. No me sale con nombre. Profe, es mío. Ok, Luis Miguel, perfecto. Sí, señor. Listo, vale, chicos. Entonces, lo que ustedes digan, si quieren, hacemos las dudas y me las tiran por el WhatsApp. Yo voy atendiéndolas una a una. Si quieren, dejamos esta llamada abierta un ratico, como ustedes consideren. WhatsApp. Profe, pues pienso yo que sería mejor dejar esta llamada así abierta porque es más rápido, como la más fácil de la explicación y para no entenderlo mejor. Listo, sí, vale. profe, como salirnos y entrar por si algo, o no sé. Vale, como quieran, como prefieran, está bien. De todas formas, voy a tener la grabación para no tenerla allí tanto rato allí
con este tema acá y nada, chicos, que les vaya bien, por favor. Estamos haciendo con muchísimas facilidades el examen, no era lo que tenía planeado, pero estamos hablando